clase. Usted, hay alguien con el micrófono abierto. Si puede cerrarlo, por favor, agradecería mucho. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de constitucional, ¿no? Vamos a retomar. Yo quería preguntarles cómo les fue con el caso de estudio de Petro Rego versus Colombia en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo les fue? ¿Sí la leyeron? ¿Nadie la leyó? No, profe, yo Profesor, personalmente buenas noches. Sí, señor, no, sí, no pude leímos. leerla. Yo la leí. Bueno, ¿quién quiere darnos un comentarios acerca de la lectura de la sentencia? Profesor, yo con mucho gusto. Un momento, por favor, ya lo hago. Dale, Julieta. Maestro Reinel, de esa sentencia, buenas noches, Carlos Alonso. De esa sentencia lo que uno se da cuenta es que a Colombia le hizo falta fue abogados para que lo defendieran bien. Es que eso mismo pasó con el tribunal, pero bueno, digamos que es que al final las discusiones en estos órganos, en estas instituciones de nivel supranacional, siempre van a haber esas discusiones en términos de fuerza de poderes. No, eso no quiere decir que los abogados de Colombia sean menos buenos que los de Gustavo Petro, ¿no? Pero hay algo, Carlos, que sí es importante con esta sentencia, y es que desde hace un par de años, ya en Colombia había una discusión acerca de esa reforma. Es decir, no era la primera vez, en el caso de Gustavo Petro, no era la primera vez que se hablaba del límite de poderes de la Procuraduría. De hecho, la Corte Interamericana tiene otras sentencias en otros países donde les piden a ellos que se hagan. La única diferencia es que en algunos estados esas funciones de la Procuraduría no están en la Constitución, están en leyes, ¿sí? Entonces, ahí la ventaja en términos de perdón, ahí el tema con los poderes que tenía la Procuraduría ya se venía diciendo, ¿sí? Y había ya una alerta por algunos tratadistas que eso había que modificarlo antes de que la Corte nos dijera que había que hacerlo, que eso ya había que hacer un cambio. Y ahí, por ejemplo, si ustedes leen la sentencia, si la leyeron, ven que un Consejo de Estado sí se posiciona y dice, a diferencia de nuestra Corte Constitucional, el Consejo de Estado sí reconoce que la Procuraduría no tiene, ¿cierto?, facultades para destituir a alguien elegido popularmente, porque eso iría en contravía del derecho constitucional a, a elegir y ser elegido popularmente. Muy interesante. Ahí ven ustedes un poco la posición de la Corte Constitucional diferente a la del Consejo de Estado. Cuando ustedes leen la sentencia, la Corte Interamericana reconoce que el Consejo de Estado restituye de alguna manera los derechos del demandante. ¿Sí, Carlos? Sí, Entonces sí señor. hay un tema ahí interesante, y es que a pesar de que, claro, efectivamente, seguramente uno puede decir, le faltó un poco más de carga, ¿cierto?, a la asistencia jurídica del Estado, pero ya había algunos tratadistas que decían, hombre, sí, el Estado colombiano debió haber modificado eso antes de llegar a este punto de la Corte Interamericana. No sé, Carlos, si quieres apuntar algo más. Maestro, no, lo que yo digo lo digo en el sentido, si lo que usted dice es verdad, había que hacer la reforma. Pero es que el tema es que cuando el Estado presenta sus alegatos, la misma Corte Interamericana dice que los está presentando, eh, por ejemplo, los alegatos de que el señor Gustavo Petro no había presentado los recursos internos del país, que no los había presentado a tiempo. Y entonces la Corte le dice, sí, usted tiene razón, pero esta no es la hora de venirme usted a decir esto porque ya estamos en los alegatos finales, no en los alegatos de, sí, Iniciales. iniciales. Entonces, ahí es donde, a eso es lo que yo me refiero con que al Estado le hizo falta un poco más de, no sé, como que los abogados, mm,
fueran como más pilos en el tema. Ahora, Colombia le estaba también alegando a la Corte que ella no era competente y la Corte le dice, Ajá. sí, nosotros somos competentes porque además ustedes hacen parte de la convención desde el año 73 y nos dio competencia contenciosa en el año 85. Entonces, que ellos sí eran, y claro, y con respecto a lo demás, sí le dice al Estado que el problema es que ellos no dieron respuesta a lo que la Corte le había pedido de manera mm, parcial, porque no habían hecho la reforma constitucional como se lo había dicho la Corte. Pues la Corte no lo dijo así, con esas palabras, pero sí le dijo. Vean, dice textualmente así. Adicionalmente, la comisión afirmó que el Estado no ha hecho cesar la violación, pues persiste un marco normativo inconvencional que permite que se impongan sanciones de inhabilitación y destitución de funcionarios de elección popular mediante actos administrativos que no constituyen una condena penal firme como lo indica la convención. Dice exactamente así la Corte. O sea, por eso nos nos condenaron a pagar $50.000 al señor Petro y como 23.000 pesos, $23.000 también al pool de abogados de él. Sí, tú mencionas, bueno, ahí tienes tres elementos, ¿no? Entonces, el primero sobre las medidas o las excepciones preliminares. Ustedes saben como abogados que ya vieron, ya no sé si ya vieron derecho procesal, pero las medidas, las solicitudes de excepciones preliminares son la defensa que siempre tiene el mecanismo de defensa procesal, ¿sí? De forma que tienen los abogados frente a una demanda o ante, ¿sí? Ante una eventual demanda. Y ante el proceso ante la Corte Interamericana también prosperan estas excepciones en términos de atacar la forma, ¿sí? Ahí yo creería, Carlos, y para todos, sinceramente, la Corte no se iba, ¿cierto?, a desgastar, porque de fondo, ¿sí?, la decisión tenía que ser más de fondo, ya que estoy seguro que había un interés particular de generar un precedente en términos de violación de los derechos convencionales. Ahora, frente al segundo, que es el que sí nos apremia, la defensa técnica del Estado colombiano, para decir, oiga usted, ¿cierto? Es competente para revisar conmigo, Estado colombiano, ¿sí? Todas las medidas legislativas posibles para evitar la violación de derechos, pero usted no es competente, ¿sí? Para decirme a mí que yo debo reformar mi constitución. Eso hubiera sido una defensa diferente, ¿sí? Sí, pero no. Sí a esto, no a esto. Y allí una discusión bien particular en términos de hasta dónde va la capacidad de la Corte Interamericana para pedirle a un Estado modificar o no su constitución. Aquí vuelvo y le digo, yo no les estoy diciendo que esto sea bueno o malo, ¿sí? Viéndolo desde una postura en términos de la defensa del Estado, ¿sí? Pero ahí está la discusión de fondo. ¿Es la Corte Interamericana competente para pedirle a los estados modificar sus constituciones? ¿Sí? Y uno ve la disposición y por eso la Corte le responde al Estado colombiano. Usted, señor Estado colombiano, se obligó conmigo cuando firmó y ratificó esta convención a que usted se iba a obligarse a respetar todos los derechos, pero adicional a tomar todas las medidas posibles para poder llegar a hacer efectivos esos derechos. Ahí es la discusión, ¿sí? ¿Cómo el Estado colombiano, ojo, cómo el Estado colombiano puede hacer efectivo el derecho político, los derechos políticos, ¿cierto? Y a la vez, ¿sí? Mirar cómo le quita esas funciones a la Procuraduría. Porque en términos de garantías políticas, esa función, en términos de la discusión política, no la debería tener un ente administrativo. Es decir, la discusión aquí se centra, para los que leyeron la sentencia, es por qué una institución administrativa, ¿cierto?, puede inhabilitar políticamente, puede quitar un derecho político que debería ser un juez. Las cargas, ¿no? Las ramas del poder se equilibran y estos entes de control cómo entran allí a equilibrar, ¿cierto? Muy interesante, porque es la forma como nosotros los colombianos diseñamos nuestro Estado, ¿sí? Viene toda la discusión alrededor de nosotros diseñamos el Estado así. Doctor, y José, pero si ahí quieres, si también, quieres, si quieres, ahora te doy la palabra porque tengo a Marlon y a Julieta. Si quieres, alza la mano para, sí, porque tengo aquí a otros colegas
aquí con la manita alzada. Entonces, muy interesante. Y por último, quiero mencionar, Carlos menciona en términos de la comisión. Solamente para dejar una claridad, Carlos, la comisión es el ente al que se lleva la denuncia y la comisión es la que primero evalúa las condiciones de la violación y es la comisión la que presenta el caso ante la Corte Interamericana. En muchos casos la comisión, ¿sí? Da medidas, hace medidas cautelares y le hace recomendaciones al Estado y le dice, oiga, Estado colombiano, si usted hace esto y esto y esto, ¿cierto? Yo no presento el caso ante la Corte. No se presenta. Pero si usted no lo hace y hay si hay los elementos para presentarlo, voy y lo presento. Por eso la comisión dice, el Estado colombiano, a pesar de mis recomendaciones, no lo hizo. Pero es solamente una aclaración en términos de que la Comisión Interamericana es diferente a la Corte. Por eso cuando ustedes ven a muchos políticos que van y dicen, he presentado una denuncia es ante la Comisión Interamericana. Y es la Comisión la que evalúa todos los elementos para presentar el caso ante la Corte. ¿Listo? Ahí simplemente una aclaración. Tengo aquí en lista a Marlon. Adelante, Marlon. Maestro, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo llamo esto crónica de una muerte anunciada. Está bien. La Convención Americana de Derechos Humanos ha sido muy clara en ese aspecto frente al tema de, digamos, de equilibrio democrático y no es de ahora, sino de antaño, que ha defendido la tesis de que las personas elegidas por voto popular, solamente los jueces penales pueden, digamos, sacarlos del escenario político a través de una condena ejecutoriada. Y me atrevo a decir, Colombia sigue violando la Convención Americana de Derechos Humanos, porque la Procuraduría General de la Nación presentó, presentó el gobierno, con apoyo del gobierno Duque, un proyecto y ese proyecto siguió teniendo el mismo veneno. Y es que se inventaron mejor dicho, le hicieron conejo a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿En qué sentido? En que, si bien es cierto, se va a una consulta como escenario eh, esto en el Consejo de Estado para cuando se destituye a, a una persona elegida por voto popular, sigue violando ese régimen. ¿Por qué? Porque la convención es muy clara en el sentido de señalar que es al juez penal al que le corresponde definir, digamos, ese control a, para destituir, si se puede decir, a una persona por voto popular. Lo otro, yo sí creo que la supremacía de la Convención Americana de Derechos Humanos nace porque la misma Constitución lo permite. Y es que el bloque de constitucionalidad, el artículo 93 y 94, permite no solamente incorporar como norma constitucional al rango constitucional los tratados suscritos sobre derechos humanos por Colombia, entre eso la Convención Americana de Derechos Humanos, sino inclusive las consultas, los conceptos, las recomendaciones sobre derechos humanos que hace la Comisión. Entonces, en ese sentido, yo siempre he creído que por mucho esfuerzo que hubieran hecho los abogados, era una derrota, una crónica de una muerte anunciada en la corte, porque digamos es la normatividad eh, de Derecho Humano Interamericana plantea esa figura jurídica de que solo el juez penal puede destituir a alguien por elección popular. Y entonces en ese sentido, pues íbamos a salir derrotados. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Se lo digo con toda sinceridad y qué bueno que usted haya tocado esta temática. Y es que Colombia en este momento, en cualquier situación, puede volverse a demandar por incumplimiento al fallo de la Corte. Muchas gracias, maestro. Mauricio, Marlon, no, mira, creo que has sintetizado muy bien esta discusión y lo abro para que más colegas puedan entrar en esta discusión.
Y es que la tesis central está en el juez natural, porque la discusión se centra, ¿es la Procuraduría un juez natural para condenar y quitar derechos políticos a una persona elegida popularmente? Esa es una discusión de rango incluso constitucional para nosotros. En nuestra constitución política, ¿cierto? Permite esa posibilidad a la Procuraduría, ¿cierto? Pero si uno se va al artículo constitucional, ¿sí? Frente al tema del debido proceso, estoy buscando en este momento, toda persona nace libre, esperen un momento, porque nosotros los abogados tenemos que, ¿cómo hace un cirujano cuando va a trabajar? Tiene que llevar el bisturí, nosotros los abogados vamos con la Constitución. Entonces, artículo 29 de nuestra Constitución, dice, el debido proceso se aplicará a todas las personas en las actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes persistentes al acto que se le imputa, ante un juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Pregunta ahora entonces, que muy bien se hace la Corte Interamericana, ¿es la Procuraduría, que no está dentro de la rama judicial, no es un órgano judicial, no es no es un juez, no es un tribunal, puede limitar derechos fundamentales? Esa es la teoría, Marlon, esa es la discusión ante la Corte. Saquémonos de acá lo político de Petro, la discusión alrededor de, ¿puede una instancia incluso, ¿cierto?, ir en contravía de la misma Constitución? Y lo decíamos en la clase pasada, yo no creo que nuestra Constitución tenga vacíos, creo que nuestra Constitución tiene normas que se contraponen. Pero una norma, ¿cierto? Y aquí falló mucho nuestra Corte Constitucional, Marlon, porque nuestra Corte en esta discusión de Gustavo Petro mantuvo la tesis de que la Procuraduría sí podía, ¿sí? Diferente al Consejo de Estado. Claro, ahora la reforma en que puede, ¿cierto? Un Consejo de Estado bajo una consulta definir esto, y la pregunta es, ¿sigue siendo el Consejo de Estado un órgano de cierre judicial competente para limitar derechos fundamentales? Ahí, ¿cierto? Ahí una discusión interesante. ¿Puede o no un Consejo de Estado limitar derechos a partir de cuándo? ¿Cuál es la función del Consejo de Estado? La función del Consejo de Estado es dirimir, ¿sí? Dirimir disputas entre los particulares y el Estado y particulares, y todo lo que tiene que ver con el relacionamiento de los estados. Pero no sé si el Consejo de Estado sea un juez natural para limitar derechos, ¿sí? En el Estado colombiano, el único juez natural para limitar derechos siempre ha sido la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Ha habido casos de justicias especiales, como la justicia y paz, la justicia especial para la paz actual, todo lo que tiene que ver con la justicia de restitución de tierras. Eh, pero esta es una discusión interesante, ¿no? Gracias, Marlon. Julieta. Profesor, buenas noches, muchas gracias. Yo por aquí saqué unos apuntes. Eh, la verdad es que este caso, Gustavo Petro Urrego versus Colombia, pues aquí el Estado colombiano argumentó que Gustavo Petro no agotó los recursos internos necesarios antes de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por lo tanto solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, declarara inadmisible la petición de Petro, alegando que no se cumplían los requisitos de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y estuve investigando qué se refieren esos artículos, y entonces el artículo 46A dice, establece que para que un caso sea admitido por la CIDH, la persona afectada debe haber agotado los recursos judiciales disponibles en su país de origen, o sea, la jurisdicción interna. Esto pues le permite al Estado resolver el asunto en el ámbito nacional antes de que sea llevado a nivel internacional. Y el artículo 47A permite que la comisión declare inadmisible una petición si no se exponen los hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por la convención o si no se cumplen los requisitos de admisibilidad
como el agotamiento de los recursos internos. Entonces, aquí es como un poquito delicado porque el argumento, para mí el argumento del Estado colombiano fue muy flojo, porque el Estado sostiene que Petro solo agotó uno de los 5 recursos que él tenía en los procesos administrativos abiertos pues en contra de él, y que la falta de agotamiento de los demás recursos hacía inadmisibles los alegatos. Y estos procesos pues específicos incluían, uno era el proceso disciplinario de la Procuraduría General, pues en ese proceso resultó en la destitución e inhabilitación de Petro como alcalde de Bogotá debido a la modificación del esquema de recolección de basura que ya todos conocemos en la misma ciudad de Bogotá. Ahí fue la sanción que Petro impugnó. Y 2, el proceso administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionado con las acusaciones de las prácticas comerciales restrictivas en el mercado de servicios de aseo en Bogotá. 3, procesos de responsabilidad fiscal de la Contraloría de Bogotá. En este proceso se investigó un posible detrimento patrimonial al Distrito Capital debido a la adopción del esquema público de recolección de basuras. 4, segundo proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría. En este caso se examinó el posible detrimento patrimonial debido a la reducción de las tarifas de transporte público en el sistema de Transmilenio. Y 5, proceso disciplinario relacionado con el plan de ordenamiento territorial llevado a cabo por la Procuraduría General debido a la modificación del plan de ordenamiento territorial mediante decreto. Entonces, el Estado alegó que Petro debió recurrir a los recursos de nulidad y restablecimiento de derecho, a la acción de tutela y a la revocatoria directa, pero que estos recursos no fueron agotados en todos los casos. Y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues rechazó las excepciones preliminares del Estado, determinando que los recursos internos ya mencionados no eran adecuados ni efectivos para impugnar efectivamente las facultades disciplinarias del procurador para destituir e inhabilitar a funcionario elegido popularmente, que es lo que nos estaba explicando el docente. Entonces, en este mismo contexto, la Corte señaló que había carencia de carácter judicial, que las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General carecían de carácter judicial, ya que provenían de una autoridad administrativa y no de un tribunal judicial. Esto contraviene la Convención Americana, que solo permite la restricción de derechos políticos mediante una condena penal de un juez. Entonces, para ellos, para la Corte, pues ellos ellos tienen sus propias como leyes, si pudiéramos decir, pero no tienen en cuenta al ordenamiento jurídico de nuestro país, no lo están teniendo en cuenta. Otro sería el impacto en los derechos políticos de Petro, porque la Corte concluyó que las sanciones administrativas afectaron los derechos políticos de Petro, violando así sus derechos a participar en el gobierno y a la igualdad ante la ley. Además, la falta de imparcialidad y de garantías en el proceso disciplinario violaron sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Entonces, por eso la Corte desestimó las objeciones del Estado sobre la falta de agotamiento de recursos internos y continuó con el análisis de fondo del caso, declarando la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de derechos humanos, en este caso de Gustavo Petro. Y es así como podemos encontrar que en la decisión que toma la Corte, pues para no extenderme mucho, pues está hablando básicamente ¿cómo digo? De pagar las costas de abogados, de pagarle pues la indemnización también al señor Petro, y también creo que en ese momento tenían que restituirle todo. Entonces, y también sanciona a Colombia para que revise
para que revise su constitución y la normatividad que hay dentro de nuestro país. Entonces, delicado porque yo pienso que era, como dijeron por ahí, crónica de una muerte anunciada, pero que de todas maneras sí era difícil para que un pool de abogados de pronto dependiera bien al país, pero que también es una situación muy complicada, puesto que ellos no, o sea, de los argumentos que ellos se pegaron fueron muy, o sea, se los pudieron tumbar fácilmente, porque divinamente ellos debieron revisar los, ¿cómo se dice? Los artículos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que estuviera por fuera de esos artículos lo que ellos iban a alegar allí, pero no se fijaron de que lo que estaban alegando era precisamente artículos que los defendían dentro de la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Yo creo sinceramente, me uno a la teoría de Marlon, que era indefendible, porque quiero preguntarles, ¿cuál es uno de los principios del debido proceso judicial? Uno importante es que el juez sea juez y no parte, ¿cierto? Es decir, quien me va a juzgar sea juez y no parte, porque esto entonces violaría el debido proceso. Yo les pregunto, siendo la Procuraduría la que conoce la noticia de abrir una investigación disciplinaria, investiga, recolecta pruebas. eh, John, ¿quieres intervenir? John. Sí, maestro, pero permítame, y lo dejo que concluya la idea y ya. Ok, entonces, ahí frente a esa discusión, ¿cierto? En términos de quién es quien conoce conoce la noticia y abre la investigación, investiga, recolecta pruebas, hace testimonios, ¿no? Y luego en base a eso toma una decisión. La pregunta es, ¿no viola el debido proceso que la Procuraduría funja como juez y parte a la vez, siendo cuando en la visión judicial, ¿sí? Tenemos un juez imparcial, tenemos unas partes y tenemos un debido proceso que le permite a las partes contradecir las pruebas, poderlas discutir y de darle al juez la suficiente información para tomar una decisión razonable en términos de lo que se le ha demostrado? Ahí esa es una discusión interesante. John, antes de darte la palabra, estaba Carlos Hernán y Carlos Alonso. Si quieres, levanta la mano, ya te paso. Carlos. Perdón, maestro, hermano Carlos Herrera, me regala un segundito nomás, es solamente para decir lo Sí, 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 siguiente, bien maestro. pueda, bien pueda. Ahí en el chat de lo que acababa de decir el doctor Marlon, acabo de colocar lo que salió en el periódico El Tiempo del Espectador el día de hoy, en el chat de lo que está diciendo el doctor Marlon. Era para eso que estaba levantando la mano, nomás. Muy Gracias, bien, maestro. gracias, Carlos. Carlos Hernán, y luego Doctor, seguimos con John. doctor Reinel, buenas noches y a todos los compañeros. Bueno, aquí en el caso de que usted está hablando ahora a continuación, pues estaría violando el artículo 29 de la Constitución, ¿cierto? Donde habla de juzgar las leyes preexistentes. Y lo otro, pues en cuanto a, a los principales puntos de la sentencia, es la declaración de la responsabilidad internacional, que Colombia es responsable por violaciones a los derechos humanos de Gustavo Petro Urrego. Y segundo, violaciones a derechos específicos como la libertad de expresión, asociación y participación política. En las medidas de reparación, Colombia debe adoptar medidas para reparar los daños causados a Petro Urrego. Y el otro punto es garantía de no repetición. Colombia debe garantizar que no se repitan violaciones similares en el futuro. Muchas gracias, doctor. Gracias, Carlos. Y ahí está la discusión en términos de lo que decía Carlos, el colega Marlon, y es cuántas decisiones de estas ha tomado la Procuraduría que seguramente van a llegar a conocimiento de la Corte Interamericana. John, creo que tú querías participar. Adelante. Sí, doctor, precisamente el tema era relacionado con eso. Quedó abierta la puerta para que la Procuraduría tenga que retractarse en una cantidad de decisiones que han tomado, porque pues el caso no es solamente de Gustavo Petro, y llegarán todos esos casos allá. El tema es el siguiente: ya teniendo ese concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la misma Corte,
hasta dónde dentro de ese bloque de constitucionalidad podemos, mediante acción de tutela, empezar a accionar de manera interna las decisiones que tome la Procuraduría frente a sanciones a funcionarios que fueron elegidos por voto popular. Entonces, ahí quedó también como estructurado el tema en vista de que la misma Corte Constitucional históricamente ha emitido fallos en los cuales ha considerado que la acción disciplinaria emitida por la Procuraduría es ajustada a derechos en materia constitucional. De acuerdo. Entonces, ya tenemos una contradicción de un concepto de Comisión Interamericana con un concepto interno que además por la trayectoria que trae jurisprudencialmente ya podríamos decir está justificado en una sentencia unificada. Eso me da pie para otra cosa. ¿Hasta dónde por estos mecanismos internacionales se pueden atacar las decisiones jurisprudenciales de las altas cortes? Porque en ese mismo sentido se abre una puerta, es decir, si ya entramos en la contradicción entre las decisiones de la Corte Constitucional y un organismo internacional igual en materia de derechos fundamentales, como en este caso, también hasta dónde abrió la puerta para controvertir en el exterior decisiones que toma la misma Corte Suprema o la misma Corte Constitucional. Por ejemplo, en materia penal hay una sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia que en este momento es supremamente controversial porque indica que para condenar a una persona basta con que haya una prueba de cargo que dé suficiente grado de certeza o que sea suficientemente creíble para que se cause la condena, aunque las demás pruebas den esa duda razonable que se constituye constitución, o mejor, que se protege a nivel constitucional y a nivel humanitario. Entonces, precisamente es un tema que hemos tenido en discusión con el doctor Marlon en otras situaciones y lo hemos hablado. Creo que Periodo perdimos. jueces de que, John, ¿sí me escucha, doctor? ahora sí, ahora sí. Es que con esa jurisprudencia se le dio la posibilidad a los jueces de que simplemente con el dicho del denunciante, si el juez considera, entre comillas, que tiene credibilidad, se condene a la persona aunque existan pruebas periciales y demás pruebas que pongan en duda la versión del denunciante o de la supuesta víctima, dependiendo de la circunstancia que se ve en materia penal. Entonces, el tema es precisamente ese. Por ejemplo, si yo veo afectados los derechos de un procesado que es condenado por un juez, y se desarrollan pues obviamente todas las etapas, los recursos se agotan, inclusive el de casación y vamos a tutela, pasa una gran... Entonces, ¿hasta qué punto podemos acogernos también a ese concepto que emitió la Corte, que emitió la Comisión, que dice que los mecanismos del interior de un país, o en este caso, pues la jurisdicción interna, se debe agotar, pero se debe agotar siempre y cuando sea efectiva la protección del derecho fundamental que se pretende la protección? De hecho, pone en contradicción y pone en discusión también qué tan viable es una acción de tutela mientras espera una decisión de casación, por ejemplo. Cuando hay casaciones que se demoran 10, 12, 15 años, y si yo interpongo el recurso de casación, mientras sale el recurso de casación, puedo interponer la acción de tutela por ser un mecanismo mucho más práctico, mucho más rápido y garantista. O la Comisión Interamericana, si yo pongo la queja, va a resolver primero que la casación y va a decir, venga, señores, Estado, la protección del derecho con ese ordenamiento jurídico interno no es garante y como está en juego la libertad de una persona, vamos a intervenir y de esa manera se tiene que decidir o resolver el asunto porque se considera esto o aquello. Entonces, realmente para mí fue
una medida desproporcionada a la de la comisión en cuanto al respeto por el ordenamiento jurídico interno, ¿no? Bueno, John, ahí termina, ¿sí, John? Sí, listo. Entonces, mencionaste para mí dos puntos centrales, voy a intentar consolidarlos. Entonces, frente al tema de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana, ¿sí? Claramente hay un distanciamiento de la Corte, porque la Corte lo que dice es que esta es mi Constitución. La Constitución dice que la Procuraduría puede inhabilitar a funcionarios públicos, ¿sí? Sean elegidos o no popularmente. Es decir, la Corte Constitucional, esa su interpretación tiene que ser esa, no puede ser otra. Y ahí también un poco en entender que la Corte no va a decir contrario a lo que dice la Constitución. Y esa es también una postura muy clara de la Corte. Claramente esto se separa de la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana pues tampoco va a entrar a querer entender si usted se está organizando diferente. La Corte lo que dice es aquí hay un decálogo de derechos, mira a ver usted qué hace, pero cúmplalos, ¿sí? Creo yo que el rol que juega el Consejo de Estado, sí, es muy importante porque el Consejo de Estado llega un poco a tener bueno, y es que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han tenido unas peleas. Yo recuerdo hace años la discusión sobre las pensiones de los altos funcionarios cómo, por ejemplo, a altos funcionarios, a ellos no les aplicaba la norma de que la pensión tenía que ser la de los últimos 10 años, sino la última pensión la último sueldo, los últimos 10 sueldos, sino el último sueldo con el que trabajó. Y ahí el Consejo de Estado dijo, sí, eso es un derecho, los funcionarios públicos van a adquirir la pensión del último salario. Y yo recuerdo mucho que en los tribunales, sí, una persona que trabajaba de sustanciador de un juzgado, en su último año le hacían el favor y lo nombraban sustanciador del tribunal. Y ese último año esa persona salía pensionada con un sueldo exponencialmente más alto de lo que realmente había trabajado en los últimos 10 años. Y ahí la Corte Constitucional dijo, no, señor, no, esto no va a ser así, esto se aplica así. Y hay sentencias del Consejo de Estado, no sé si pueda buscarlas, fue hace mucho tiempo, donde el Consejo de Estado básicamente decía que no estaba de acuerdo con la Corte Me Constitucional. pide es que eh, introduzca el correo. no sé quién tiene el micrófono encendido, para que lo puedan apagar. Entonces, ahí hubo este choque de trenes entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, pero claramente la Corte Constitucional tuvo mucho más peso porque al final, a través de tutelas, tumbaba estas decisiones del Consejo de Estado. Aquí cambia un poco el rol porque el Consejo de Estado se ampara en una posición de la Convención y dice, señores Corte Constitucional, usted me ha dicho a mí que hay un bloque de constitucionalidad, yo me amparo en ese bloque y le estoy diciendo a usted que esto se debe hacer así. Ver Con el perfil, respaldo incluso, hay ver alguien con el perfil micrófono encendido y no lo cierto. alcanzo a ver. Hermano Eh, Carlos Hernán, se le volvió a prender Ya, muchas gracias, ya. Qué pena. Listo. Entonces, John, ahí el rol del Consejo de Estado y tiene mucho que ver con esta posibilidad de distribución de las tutelas, y es que cuando uno en tutela a una institución como la Procuraduría General, no las regionales, sino la Procuraduría General, eh, el juez que conoce esa sentencia va a ser el Consejo de Estado, ¿sí? Y en algunas veces la Corte Constitucional, pero casi siempre van es al Consejo de Estado, para que la Corte Constitucional sea segunda instancia. Entonces, ahí casi siempre esas tutelas van a llegar al Consejo de Estado, casi siempre. Eh, pero cuando son procuradurías regionales y locales, van a ir a los tribunales, ¿sí? Y ahí finalmente, pues, se aparta un poco más del Consejo de Estado la posibilidad de que llegue a conocer el caso. Pero al final, siempre el Consejo de Estado va a tener, en este momento, tiene toda la visión a partir de la Corte Interamericana y le está diciendo a la Corte Constitucional, aquí yo me amparo frente a este bloque de constitucionalidad. Ahora, del otro lado de lo que pasa con la Corte Suprema de Justicia, y es que la Corte Suprema de Justicia, la que yo conozco, nunca ha contradecido a la Corte Constitucional. La Corte Suprema de Justicia siempre ha sido muy doblegada a lo que diga la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que a pesar de que hay esta sentencia, creo que por vía de tutela, la Corte Constitucional podrá revisar estos casos. Ahora,
las personas pueden habilitar el uso de los mecanismos de convencionalidad, ir a denunciar ante la comisión y que la comisión evalúe si el caso vale la pena presentarlo ante la corte, porque hay unos elementos que tiene la convención para que el caso pueda ser conocido por la corte interamericana, ¿sí? Pero creería que no es tan necesario porque si se presentan unos muy buenos argumentos ante de entutelando esas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, podría darse un elemento de análisis por parte de la Corte Constitucional. Yo por eso quiero mencionar que lo que pasó con Petro Rego, con la Corte, tiene mucho que ver con finalmente el análisis que tiene la Corte acerca de la Constitución. Y es que no puede tomar tampoco una decisión basado en algo diferente de lo que dice nuestra Carta. ¿Sí? Si la Carta Política de Colombia dice que la Procuraduría es la competente para hacer esto, la Corte Constitucional debe avalar. Aquí un poco entonces entra esto de la Corte Interamericana de decir, ojo, aquí esto no es así, ¿sí? Pero sí quiero que nos concentremos en dos discusiones interesantes. Uno, el juez natural, ¿cierto? ¿Es la Procuraduría un juez natural? ¿Realmente es un juez natural? ¿Realmente está en el debido proceso que haga estas sanciones a funcionarios públicos elegidos popularmente? ¿No? Y la otra es frente a la facultad de supremacía de la Convención Americana para que esté incluso encima de nuestra Constitución, ¿no? Esto quería un poco con esta discusión en términos de la sentencia de Gustavo Petro para que también ustedes lo pudieran revisar, ¿sí? Ahora, no sé si alguien quiera adicionar algo. Vamos a cerrar este tema de la supremacía constitucional. ¿No? Listo. Entonces, otro elemento Perdón, importante. doctor, sí, yo Sí, tengo una cosa más, qué pena. El dale, tema dale, de John. la subsidiariedad, de la tutela, ¿sí? Entonces, si decimos que la tutela es un mecanismo residual y de hecho por eso se niegan la gran mayoría de las acciones de tutela, queda en tela de juicio también esa situación, porque tenemos claro que en materia constitutoria de derechos fundamentales no se requiere que los casos sean exactamente iguales para dar aplicación a los principios, ¿sí? Sí, Claro. El tema es el siguiente. Comisión yo no sé si soy yo, pero a mí se me va la voz de John. Sí, no se escucha. Se escucha entrecortado. Se escucha muy entrecortado, doctor. Sí, yo tampoco le escuché. No sé si ya perdimos a John ahí. constitucional, incluso, aló, ¿me escucha, doctor? Sí, ahora sí, John. Es que no te escuché casi nada para mencionarte. Sí. El tema es el siguiente, la Corte Constitucional ya ha reconocido que en algunos eventos, inclusive los jueces en la acción de tutela, cuando se pide una medida cautelar, una medida preventiva, la conceden porque se cumplen con requisitos de necesidad y demás, Urgencia. eh, la urgencia. Ujú. Entonces, eso lo ha reconocido. La pregunta es, por ejemplo, en el caso que le planteaba frente a la, eh, perdón, frente a la Corte Suprema de Justicia. Cuando yo interpongo un recurso de casación, está en juego la libertad de una persona, por lo general privada de la libertad, porque hay situaciones en las que están privadas de la libertad debido a los incrementos punitivos, a los términos de prescripción y demás de algunos delitos. Entonces, si no es pronta, si no es ágil, si no es célere la decisión de la Corte, puedo recurrir no solo al mecanismo de la tutela, sino al mecanismo, a algún mecanismo internacional. Esa es la situación. Es decir, hasta dónde esas decisiones o esa decisión específica me permite a mí tomar esas mismas pautas de interpretación legal para aplicarla en otras circunstancias como en el tema de la casación. Mira, la tutela jamás va a ser una tercera instancia, ¿sí? Jamás va a conformarse como una tercera instancia y la Corte siempre ha dicho que prima siempre va a estar como primacía
la transitoriedad de la tutela, ¿sí? Lo subsidiario de la tutela, y que esta no va a reemplazar claramente, ¿cierto? E incluso yo he leído sentencias de la Corte que dice esto mientras se decide realmente esto de fondo, ¿sí? Ahora, Ujú. ¿qué es lo que ha pasado con las tutelas contra providencia judicial? Que la Corte incluso ha sido muy, pero muy minucioso en decir cuáles son los límites de esta figura, porque no se aplica siempre, ¿sí? Y ahí lo que hay que ponderar, John, es cuando en la situación en especial se debe presentar, ¿sí? O se puede presentar, regalen un momento, qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes. John, termino la idea entonces. Se mantiene entonces esta visión de excepcionalidad, transitoriedad de las de las tutelas frente a que no es un mecanismo, una tercera recurso que uno puede utilizar, pero sí la Corte ha mencionado y se ha mantenido en que es oportuna y posible siempre que se pueda probar que hay una violación desproporcionada de un derecho fundamental constitucional, ¿sí? Ahí debe partirse, ¿sí? De que si hay elementos suficientes para demostrar que hay una violación desproporcionada con esa decisión, se puede interponer una acción de tutela. Lo que ha dicho la Corte en muchos casos es, por ejemplo, que no se puede tratar de derechos económicos, ¿cierto? O incluso derechos privados o particulares, como por ejemplo un tema relacionado con, no sé, un título valor, la ejecutabilidad de uno de un título valor para ser exigible una deuda económica. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del derecho fundamental a la libertad, al debido proceso, a, digamos, incluso al, bueno, el juez natural no, pero que pueda usted recoger varios derechos e incluso demostrar que hay, esa es una violación, una transgresión de estos derechos, la Corte ha dicho, se puede hacer. ¿Cierto? Hay otros elementos que tiene la tutela contra providencia judicial, pero yo no la cierro. Es decir, creo que la Corte es flexible, ha sido flexible frente a este escenario, reconociendo que no es otro recurso, otro mecanismo de recurso. Ahí, frente a los mecanismos internacionales, John, lo que me parece complejo, ¿cierto? Es lograr que que la comisión, ¿sí? Logre recolectar suficientes elementos probatorios para presentar el caso ante la Corte, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, tengo que reconocer que en Colombia hay muy pocos grupos de abogados que han litigado ante la Corte Interamericana y que tienen muy buena experticia, porque eso es todo un área de especialidad, ¿sí? Frente a lo que son los procesos ante la Corte Interamericana y que se presenta ante la comisión. Se podría dar, pero hay unos requisitos que la comisión tiene y ellos analizan frente. Es decir, no siempre todos los casos van a llegar ante la Corte y es decisión de la comisión si el caso da para eso. Yo por eso me iría más por una acción de tutela con muy buenos argumentos, incluyendo, ¿cierto? Que sea una tutela contra providencia judicial y la Corte ha mencionado incluso
tutelas de las altas cortes como la Corte Suprema de Justicia o incluso el Consejo de Estado. ¿Sí? Le menciono lo que les mencionaba. He visto sentencias del Consejo de Estado donde se tiene que retractar de sus propias sentencias por orden de una tutela de la Corte Constitucional. Entonces creo que sí es viable siempre y cuando logres agarrar todos los elementos posibles para poder presentar la tutela, ¿sí? Teniendo siempre presente que no es un recurso de cierre, no es un tercer recurso y más es desde lo transitorio que pueda ser o excepcional que pueda ser por la transgresión del derecho fundamental o de los derechos fundamentales, ¿sí? Yo no sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, doctor, es que en todas las circunstancias, como le digo, pues el principio que llama la atención, porque para mí la respuesta del Estado colombiano estaba muy bien sustentada en la medida de que eh, mm, hay unos requisitos para pasar, usted lo dice, para pasar a tomar una decisión, y dentro de eso están los procesos jurídicos que se los está saltando la Corte Interamericana con el argumento de que la protección del derecho no resulta efectiva, inclusive frente a la misma acción de tutela, diciendo que no resulta efectiva frente a la protección de los derechos de Gustavo Petro, ¿sí? Y no resulta efectiva porque para mí la única lógica es que son procesos que son lentos, que son demorados y demás. Sin embargo, yo creo que hubo una mala interpretación porque el hecho de que no resultara efectiva en el momento, inclusive da para que si el Consejo de Estado en su momento, por ejemplo, con una nulidad de restablecimiento del derecho o con una acción de nulidad directa, de reparación directa, eh, podría la autoridad administrativa terminar revocando esa decisión de la Procuraduría, ¿sí? Claro, pero De creo yo hecho, creo que la de hecho, discusión de la Corte fue más sentar un precedente en Colombia, ¿sabes? Al final daba lo suficiente para decirle al Estado colombiano, esto no puede continuar, o sea, una medida de no repetición es que usted tiene que modificar su norma interna. Es decir, no puede ser, ¿sí? Que este caso tenga que pasar 50 veces por un Consejo de Estado y que todos los funcionarios elegidos popularmente siempre están en riesgo de perder su derecho político por una institución no judicial que es juez y parte para poder violar la Convención Americana. Yo creo que la posición de la Corte y de la Comisión, porque la Comisión es la que la presenta, es finalmente el Estado colombiano no va a hacer nada. Es aquí finalmente, así Gustavo Petro presente una nulidad y restablecimiento de derecho, y incluso el Consejo de Estado, porque sí lo menciona la sentencia, muy novedoso, diga que sí y el Consejo de Estado lo reconozca, mañana vamos a tener 50.000 casos iguales y lo que quería la comisión presentándolo ante la Corte es, no, hay que presentar un precedente con el Estado colombiano de que eso debe cambiar. Entonces creo que un poco la visión, cuando uno lee la sentencia, es esa posición de garantía de no repetición, es que esto no vuelva a pasar. Señor Estado colombiano, usted tiene que modificar su norma interna, porque muy bien, sí, un Consejo de Estado lo puede hacer a través de un mecanismo de que ni siquiera sabemos si va a ser en 1 o 2 años, pueden pasar 8 o 10 años, ustedes saben cómo son los procesos ante la jurisdicción administrativa, contenciosa administrativa, ¿ya para qué? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la celeridad de un mecanismo que se pueda tomar tantos años? Yo, por ejemplo, entonces, Corte Interamericana, le digo, hágalo ya, cambie su norma interna y proteja los derechos políticos de las personas en el Estado colombiano. ¿Sí? sí, pero fíjese, doctor, por ejemplo, que en ese caso la Comisión y la Corte Interamericana también resultan contradictorios a postulados que ellos mismos han tenido. Por ejemplo, en Colombia, hasta la creación de la Ley 906, que empezó su desarrollo de la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal que tenemos hoy en día, que empezó inclusive su aplicación de manera paulatina en diferentes partes, y aún tenemos la existencia de procesos con Ley 600 de 2000. La comisión al respecto se tuvo que pronunciar en qué sentido, en el sentido de que la fiscalía tenía facultades que la convertían en juez y parte, como por ejemplo el hecho de privar a una persona de la libertad sin someterla ante un juez, que es la diferencia que tenemos con la ley 906 hoy en día.
Hoy en día para la privación de una persona de la libertad o para privar de la libertad a una persona, tenemos que llevarla ante el juez de control de garantías. Y digamos que ahí se respeta esa situación, pero esa condición de juez y parte que tiene la fiscalía, o sí, aún la tiene, porque por ejemplo tengo ahorita conocimiento de un caso de delitos sexuales que debido al término de prescripción empieza a contar después de que la víctima cumplió la mayoría de edad, todavía está vigente y se impuso la privación de la libertad de esa persona, del denunciado, del posible responsable. Y aunque la norma también lo beneficiaba en la posibilidad de dejarlo en libertad, esa privación de la libertad la causó fue directamente la fiscalía, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, y no solamente aquí en Colombia, sino en estados que todavía mantienen ese sistema inquisitivo que pertenecen aquí a América, porque apenas están en la implementación de un procedimiento como el que tenemos nosotros, como en el caso de Perú. Son países que digamos que tienen esa misma situación en donde no se da esa garantía judicial o en donde el fiscal mantiene la condición de juez y parte en algunos aspectos procedimentales y la comisión, tanto la Comisión Interamericana como la Corte. John se volvió a ir, ¿cierto? No lo estoy escuchando. Sí, doctor, se le fue. Ujú. Sí. Repentina una circunstancia como la de Petro, ¿no? John, te habíamos perdido un momento, pero digamos que la discusión cambia porque frente a esa facultad de la fiscalía no se está hablando que el fiscal sea juez y parte. Ojo, eso es muy diferente a los mecanismos preventivos, ¿cierto? Que tiene una autoridad como la fiscalía que sí hace parte de la rama judicial. Ustedes van a nuestra constitución, ustedes ven rama judicial, la fiscalía hace parte de la rama judicial, ¿sí? Y la discusión se centra, ¿sí? En la limitación de los derechos, ¿sí? Que tiene la persona para poder ser presentado y procesado ante un juez. Pero esto no quiere decir que el fiscal decida, ¿sí? Si es culpable o no. Ahí lo que se discutió fue diferente frente a los mecanismos preventivos que tenía la rama judicial con la fiscalía como parte de la rama judicial para poder, ¿cierto?, garantizar la no obstrucción de la justicia, la comparecencia, ¿sí? Claro, la discusión de fondo, cuando uno revisa esto, y yo estoy de acuerdo con John y con muchos tratadistas, que el fiscal no debería tener estos poderes. La historia se ha demostrado que esto, ¿sí?, ha generado muchísimos daños y hay una cantidad de demandas del Consejo de Estado por privación injusta de la libertad por por esta figura tan macabra, pero la Corte, ahí lo que se presentó ante la Corte Interamericana, la discusión de la Corte fue, pero es que al final este órgano se hace parte de la rama judicial y al final él no está decidiendo si es culpable o no, está utilizando un mecanismo preventivo. Ahí entonces la Corte dijo, yo aquí sí les dejo a ustedes esto porque hace parte digamos, de un mecanismo dentro del debido proceso, ¿sí? Doctor, Y pero mire, entonces se la cambio por la misma figura. Con ley 600, quien determinaba la preclusión del proceso, que era la terminación del proceso al momento de calificar, porque había una etapa de calificación, era la misma fiscalía, de manera tal que la fiscalía terminaba el proceso por preclusión. Hoy en día fue parte de las reformas necesarias porque la preclusión, por ser una terminación del proceso, quedó en manos del control de un juez. sí, o sea, al final, John, digamos que yo creo que igualmente, creo que las decisiones de la Corte Interamericana pueden ser debatibles. Yo no digo acá que sean la última voz. Creo adicional que la discusión en términos de, y eso está muy bien, en términos de vale la pena, ¿cierto? Discutir acerca de si una institución supranacional tiene esa capacidad de decirnos cómo no organizarnos, ¿cierto?
o si en verdad sí es una garantía para que nosotros como Estado nos podamos organizar en pro de la defensa de los derechos. No creo que la Corte Interamericana vaya a tomar siempre decisiones buensanas. Hoy, por ejemplo, usted puede discutir que la Constitucional colombiana, con la decisión de ampliar las semanas para el aborto, está violando muchos principios al derecho a la vida, ¿cierto? Digamos, las discusiones de las altas cortes pueden tener discusiones ideológicas en términos de si esto está de acuerdo o no. Ahora, un poco en términos de lo que yo traía con el caso de Petro, era la discusión de esa supremacía que está teniendo la Corte Interamericana para incluso pedir la modificación de las constituciones, ¿cierto? Un poco como para no irnos por lados, John, y poder avanzar, esa es como la discusión a la que quería traerles y me parece muy bien que ahora estemos discutiendo entonces, vale la pena entonces hablar de una Corte que sí se decide frente a los derechos políticos, pero ante la situación, por ejemplo, de los fiscales, que para poder tener eh, o limitar el derecho a la libertad o todo lo que tiene que ver con la preclusión de un caso, ahora finalmente la Corte no pone una postura tan radical. Sí, es entonces la Corte y la Convención, la Corte Interamericana y la Convención Supremas frente a la Corte, a la Constitución Política de Colombia. Esa era la discusión a la que quería traerle y creo que esa discusión hoy todavía no la estamos dando. Con esto yo quiero, para que podamos avanzar, quería que habláramos sobre el Estado Social de Derecho, ¿cierto? Ya el tiempo no nos da para continuar. Entonces, un poco la tarea es, la siguiente clase vamos a discutir, igual yo creo que esta clase fue muy fructífera para poder entender esto del constitucionalismo a partir de los derechos fundamentales versus, ¿cierto? La supremacía de algunas instituciones desde lo internacional, pero también los elementos que giran alrededor de los estados. Aquí entra en el juego, ¿cierto? Del constitucionalismo el Estado Social de Derecho, que rompe un poco la idea del Estado de Derecho, el imperio de la ley y habla acerca de lo principal. Ahora no va a ser el imperio de la ley, sino la visión constitucional social que tienen los estados. Vamos a dejar hasta aquí. En la siguiente clase vamos a ver el Estado Social de Derecho, vamos a ver esa diferencia, ¿cierto? Y las dos escuelas entonces, constitucionalismo y neoconstitucionalismo, porque ambas, aunque el neoconstitucionalismo es una escuela, una raíz del constitucionalismo, abarca otros elementos. ¿Listo? Con esto, colegas, doy por terminada la clase. La siguiente clase es también un martes, el lunes es festivo. Vemos el Estado Social de Derecho, vemos las escuelas del neoconstitucionalismo y vemos todo lo relacionado entonces con los fines del Estado. Vamos a ver un poco relacionado también, si nos da, porque estos temas son muy interesantes. Y luego ya empezaremos también a hablar un poco de lo que es la semana de evaluaciones. ¿Listo? Que pasen un buen resto de noche. Feliz noche, doctor. Excelente clase. Profesor, Feliz disculpe, Muchísimas usted dijo que Usted, iba a hacer doctor. su Gracias, tarea. maestro. gracias. Feliz noche, doctor ¿Hay Pino. alguna pregunta, cierto, Julieta? Creo que estabas preguntándome Sí, algo. señor, muchas gracias. O yo no escuché, o cómo sería. Usted dijo que iba a dejar una tarea. No, digamos que lo que queríamos ver en esta clase un poco también era el Estado Social de Derecho, entonces, si pueden ir avanzando, recolectando información como conceptos. De entrada les digo, no hay un único concepto del Estado Social de Derecho, hay varias interpretaciones, pero traer las suyas y les voy contando un poco también cuál es la postura del Estado colombiano a través de la Corte Constitucional. Pero no es una tarea, es más bien como animarlos a que hagan esta investigación antes. ¿Listo? Excelente, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, hasta luego. doctor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Feliz maestro. noche. Características de la madurez. Amén. ¿O en qué áreas debemos crecer para alcanzar la madurez en Dios? Eso lo sabe el Señor de la gloria, pero viene la prueba de nuestra fe, viene la prueba de nuestra madurez espiritual. Feliz noche para todos. Dios los Cultiven la bendiga. unidad, cultiven el amor. Prometan, hermanos, que van a trabajar unidos, promuevan la paz, promuevan